Vamos a hablar y escuchar, mejor dicho, el comentario de Kimberly Taveras. Vimos que el presidente Luis Abinader viajó a Ecuador, se reunió con el presidente Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, y de allí surgieron, entre otras cosas importantes para el país, el anuncio de la posible explotación del gas natural. Ustedes saben que Ecuador hace un tiempo viene explotando sus reservas de gas natural y haciendo los procesos necesarios para extraer también los otros combustibles que vienen en esta mezcla a través de sus empresas públicas EP, Petro, Ecuador, que es las iniciales, las siglas de Empresas Públicas de Hidrocarburos del Ecuador. Señores, el principal yacimiento de Ecuador está ubicado en el campo de gas natural Amistad, en la provincia del Golfo en el Golfo de Guayaquil, en la provincia del Oro. Y las prioridades de este país ahora mismo están puestas sobre una agenda que firmó, está suscrito en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Internacionales, tanto del gas como del oil. Y ustedes saben que el gobierno dominicano está buscando alternativas energéticas y de combustibles que no sean tan caros, porque el gobierno ha tenido que destinar más de 37,000 millones de pesos en lo que va de mandato para subsidiar el costo de los combustibles tradicionales. Obviamente que el gas natural es un combustible fósil, pero se considera menos contaminante que los demás porque tiene menos moléculas de carbono en su composición y emite menos gases de efecto invernadero. Pero bien, para el cuarto trimestre del 2023, Ecuador ha anunciado que va a aumentar su producción de gas natural de 25 millones de pies cúbicos a 100 millones de pies cúbicos por día. Esto es muy interesante. Para eso necesita la inversión económica extranjera y está el gobierno de Ecuador trabajando en eso. Qué bueno que el gobierno dominicano se ha apresurado a hacer a iniciar las conversaciones para un acuerdo para poder nosotros tener acceso a este gas natural, que por la ubicación estratégica de Ecuador estamos pensando, y por el acuerdo que se está realizando entre los empresarios dominicanos, que se prevé que se va a realizar, y los ecuatorianos, pues va a salir mucho más barato. Pero esto nos obliga, ya que hemos escuchado mucho en estos días a propósito de la guerra ucrano-rusa, de que se habla del gas natural, y la gente se ha interesado mucho por aprender por el encarecimiento del gas natural y cuáles han sido los efectos que han tenido aquí, porque Europa y otros países del mundo se abastecen de este combustible por ¿verdad?, de los países que están involucrados en esta guerra, como es Rusia, que tiene el 59% de la producción. Y a través de los gasoductos, pues ellos se abastecen de este importante combustible. Pero es importante que el pueblo sepa que el gas natural al principio no se colectaba y se ignoraba su explotación porque era muy difícil almacenarlo y transportarlo. Como ya bien dije, en Europa pues se hace a través de los gasoductos, pero cuando se tenía que transportar hacia otro continente, pues se enfrentaba a este obstáculo. El gas natural es el resultado de miles y miles de años de descomposición de la materia orgánica y sometidos a altas temperaturas y a altas presiones. En el interior se encuentran estas reservas, que son bolsas de gases que se extraen mediante un brazo que se introduce hasta llegar a estos yacimientos y reservas, y desde allí se trae el gas, que es una mezcla en la que también viene propeno, butano, nitrógeno, etano, dióxido de carbono, que también son combustibles que pasan por un proceso de separación y de filtrado para que estos se puedan vender y comercializarse aparte. La forma de guardarse del gas es la que la identifica según sus nombres. Por ejemplo, en el Oriente Medio, que es el proveedor y el productor del 79% del gas natural, y Europa y Rusia, por ejemplo, el 57% del gas natural que se produce en el mundo viene de allí,
pues la forma de proveerlo es a través de gasoductos, pero cuando se tiene que transportar, esto hace la necesidad de que no pueda transportarse ocupando tanto espacio. Esto hace que el gas sea trasladado a las plantas de licuefacción, donde se disminuye la temperatura para alcanzar el punto de ebullición, y ya alcanzado el punto de ebullición, entonces lo que ocupaba un metro cúbico, siendo gas, el metano, de 0.737 kilogramos de gas, en el mismo metro cúbico, para que ustedes tengan una idea, entonces ocupa 431 kilogramos. Quiere decir que en menos espacio tenemos mayores cantidades de gas. Ya cuando llega al país del destino final, pues entonces vuelve al proceso, en este caso, de líquido a vapor. Y es un proceso de vaporización donde se aumenta la temperatura para que vuelva a ser gas. Este se utiliza mucho en los hogares, en Europa, por ejemplo, en la calefacción, etcétera, y en los hogares tienen otro uso para cocinar y tal. Es mucho más barato, claro, que los combustibles convencionales, como el diésel, por ejemplo, y la gasolina. Ahorita vamos a tener un ejemplo de cuánto consume un vehículo que utiliza gas y que utiliza gas natural, y otro que utiliza gasolina, y otro que utiliza diésel, con relación al comportamiento. Pero cuando se comprime el gas natural, entonces es llamado gas natural comprimido, que es el que utilizan los vehículos. Lo que se hace es que se aumenta muchísimo su densidad, y bueno, entonces ya los vehículos, ese es el que utiliza. La gente lo confunde con el gas licuado de petróleo, que es otra cosa. El gas natural que se usa en los vehículos es el gas natural comprimido. Si ustedes buscan los precios en Industria y Comercio, ustedes cuando vean las iniciales van a poder diferenciar entre el uno y el otro de esa manera. Pero una de las causas por las que se busca estimular el uso del gas natural es precisamente, por ejemplo, en la movilidad. Vemos que un coche de gasolina o diésel, para 100 kilómetros necesitas 5.4 litros, mientras que en gas natural comprimido necesitas 3.7 litros y te da 100 kilómetros. Además que tiene los precios más bajos. Si buscamos los precios hoy en día, por ejemplo, vamos a encontrar que la gasolina premium del país está en 293.6 pesos el galón. El diésel premium está en 241. El gas licuado de petróleo está en 147, y el gas natural comprimido está en 28.9. ¿Cuál es el problema del país? Bueno, que no hay suficientes estaciones de gas natural, por eso la gente cuando hace el cambio a sus vehículos, luego se encuentra con esta problemática, el problema de abastecimiento. Y esta es una de las cosas que va a venir a acompañar el acuerdo que se prevé que va a ser Luis Abinader encabezando nuestro país con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador. Esto va a traer muchos beneficios al país. Bueno, como decíamos ahorita, quizás no sea un combustible fósil, pero los efectos medioambientales, la reducción de gases de efecto invernadero de frente a los combustibles fósiles son mucho menos, porque tiene menos carbono en su cadena. Además de eso, que va a abaratar los costos de producción en las industrias del país, porque es un combustible mucho más barato. Ya vimos ahí que la forma de licuarlo están mucho más baratas. Antes era la tecnología para poder almacenarlos, que era costosa, pero ya a medida de que se ha hecho la demanda mucho más, pues las tecnologías asimismo han ido abaratando el costo de extracción y de almacenamiento para el transporte de este valioso combustible. De manera que yo felicito al gobierno y al presidente por tener la visión de inscribirse dentro de los que van a ser beneficiados de la producción, del aumento de la producción de gas natural del Ecuador.